especial para todos ustedes, dirigido por Julio Serrano, director ejecutivo de Capitales. En la sección Desde la Mesa nos acompaña José Antonio Durán, director de Posición Propia. Seguido de las ideas de inversión de la semana de empresas mexicanas desde un punto de vista fundamental, con Pablo Duarte, director de análisis fundamental y estrategia de capitales. En la misma sección contaremos con la participación de nuestro analista asociado del sector consumo básico, Jerónimo Cobian, quien nos dará una introducción de la empresa invitada, Mercado Libre. Continuaremos con Norteamérica en la Mira y Alejandro Fuentes, director de estrategia de corto plazo de capitales. Y en la sección más esperada, en entrevista con, plática con Roberto Irart, CFO, y Alfredo Nava, Head de Tesorería de Mercado Libre. Mercado Libre es la empresa de tecnología con un ecosistema de comercio electrónico y pagos en línea más grande de Latinoamérica. Una región con una población de más de 635 millones de personas y con una de las tasas de penetración de más rápido crecimiento en el mundo en términos de Internet. Además, se encuentra presente en 18 países, entre ellos destaca Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, Venezuela y Perú. En base al número de visitantes únicos y de las visitas a su página web, la empresa es líder del mercado en cada uno de los principales países en los que se encuentra presente. Su acción cotiza en la bolsa americana Nasdaq y se encuentra disponible en México a través del Sistema Internacional de Cotizaciones SIC, por medio de la clave pizarra Meli. Comenzamos. Esperemos lo disfruten. Bienvenido, Julio. Buenas tardes a todos. Gracias, Marifer. Espero que todos ustedes y sus familias estén bien. Bueno, pues el día de hoy tenemos un gran webinar. Como les platicamos la semana pasada, el día de hoy tenemos el gran gusto de entrevistar a los altos directivos de Mercado Libre. Por un lado, como ya lo mencionó Marifer, vamos a platicar con Roberto Iriart, que es el CFO, y con Alfredo Nava, que es el Head de Tesorería. Hay cuestiones muy interesantes que queremos que todos ustedes entiendan después de la entrevista qué es Mercado Libre y hasta dónde va la empresa, ¿no? E independientemente de esto, bueno, entre José Antonio Durán, Pablo Duarte y Alejandro Fuentes, pues les tienen información pues muy importante de lo que ha pasado en los mercados en los días recientes. Hay nombramientos por parte del equipo de Biden. Se habla de que Yellen será la secretaria del Tesoro. Asimismo, ya se inició el proceso de transición para la administración Biden. Han sido muy buenas noticias y obviamente pues, de esto platicarán y los mercados han reaccionado pues muy positivamente, ¿no? Con esto, pues José Antonio, te dejo la palabra y ahora sí platícanos tú como trader, ¿qué viste el día de hoy en los mercados? Hola, ¿cómo están? Gracias, Julio. Buenas tardes a todos. Eh, este año, lo estábamos platicando un poquito antes de que empezara la transmisión, ha sido un año muy complicado, pero también muy interesante. Nunca habíamos visto una bajada tan fuerte en el mercado y luego una subida tan alta, tan fuerte y tan repentina como se ha dado de marzo a la fecha. ¿Esto a qué se debió? Pues todo lo que es la pandemia. Lo que hemos visto en el último mes, y yo creo que vamos a seguir viendo durante diciembre, es una reacción ante noticias. Estamos ya contando que viene la vacuna, ya están las vacunas de Pfizer, Moderna, ya también está la de AstraZeneca, la de Sputnik de Rusia y varias más. Entonces yo creo que el mercado va a seguir reaccionando ante estas noticias. Ojo, hemos tenido un alza en noviembre como pocos noviembres, de hecho Alex lo va a platicar, pero el mercado mexicano tiene un rendimiento muy importante al igual que el mercado americano. Todo esto ha sido impulsado por la expectativa y esperanza de que las vacunas funcionen y que se regrese a la economía lo más pronto posible y se acabe este lockdown famoso. Por el otro lado, estamos teniendo números de infectados récords en todas las partes del mundo y hablan muchos gobiernos de poner medidas restrictivas adicionales. Entonces estamos entre estas dos luchas. Es un mercado de noticias. Yo sinceramente creo que estamos un poquito adelantados, el mercado ha subido mucho, aunque con esto no quiero decir que vendan todo. Es un mercado que hay que tomar en cuenta en las oportunidades que todavía hay. Hemos visto que se ha cambiado de las tecnológicas a los sectores cíclicos que estaban más atrasados, sobre todo al financiero y al energético que estaban muy atrasados. Y hemos visto últimamente, sobre todo en todas las empresas que están muy afectadas por los lockdowns, como son cruceros, hoteleras, aerolíneas, con todas estas noticias de restaurantes, con todas estas noticias de las vacunas, un alza muy importante. Y por el otro lado, del otro extremo, estamos viendo salidas, sobre todo en las tecnológicas, que eran
de quédate en casa, sobre todo, ¿no? Como pueden ser las Pelotón, puede ser Zoom, de estas empresas que están totalmente enfocadas a estar en tu casa. Entonces yo sí creo que hay que tener cuidado en estos dos extremos, sobre todo. Podemos ver alzas muy importantes o bajas muy importantes de los dos extremos de estas empresas que les estoy mencionando, según como vayamos viendo las noticias. Ahora bien, en medio de todo esto están toda la tecnología vieja, si quieres llamarlo cíclica, que estamos viendo una entrada importante de dinero en estos segmentos. Y por el otro lado, estamos con las empresas que ya tenían una tendencia desde antes y con la pandemia se aceleró, como pueden ser todas las Amazon, puede ser precisamente nuestro invitado, Mercado Libre, puede ser todo este tipo de empresas, la Netflix, todas esas empresas que es una tendencia que yo creo que estas van a seguir funcionando muy bien y para allá va el mundo y para allá vamos a seguir teniendo mucha entrada de dinero. Entonces, yo sí tendría cuidado, vería cuáles son las empresas de tendencia, que pueden ser las que las acabo de decir, de e-commerce, también pueden ser las empresas de medio ambiente, de empresas verdes y sobre todo las de 5G. Creo que en esos tres sectores es donde vamos a ver rendimientos atractivos en el 2021, pero sobre todo, Julio, recordarles que este año ha sido atípico, no esperen ver rendimientos del 100, 200, 300% como los hemos visto. El Standard & Poor's ha tenido rendimientos del 8% en los últimos 40 años, 50 años en promedio. Entonces, acostumbrarse que así es como funcionan los mercados y no esperar a dar un home run como están esperando muchos de los inversionistas y ser muy, muy cautelosos, muy disciplinados en las inversiones que hacen, hacer una buena investigación y sobre todo acercarse a los profesionales que les recomienden. Esas serán mis recomendaciones, Julio, y como yo he visto el mercado y lo veo de aquí a fin de año y a principios del próximo año, y aprovecho, por si ya no nos vemos, desearles lo mejor en estas fiestas y que sus familias estén muy bien. Muchísimas gracias, José. Ahora continuamos con ideas de inversión y Pablo Duarte. Bienvenido, Pablo. Gracias Marifer. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias también por su interés, por acompañarnos en esta edición de Encuentro de Mercados. ¿Qué estamos viendo en análisis fundamental? La parte de estrategia de capitales. Esta semana les dijimos que veíamos el IPC entre 39,000 puntos y 42,700 puntos para el cierre del año. Particularmente tras el anuncio de las vacunas. Nosotros tenemos un objetivo oficial de 40,500 puntos. Sin embargo, pues precisamente estas noticias que comentaba también Julio hace un momento, pues han generado mucho optimismo. De hecho, hoy el IPC cerró justamente en esta parte alta del rango que les comento. Sentimos que la bolsa ha subido muy rápido, no descartamos una toma de utilidades durante las próximas semanas, durante las siguientes jornadas. Lo que sí es importante es la postura que tenemos para el próximo año sigue siendo de optimismo para la bolsa local. Estaba muy rezagada contra sus pares internacionales en cuanto a niveles de evaluación. Lo vemos claramente contra los pares en Estados Unidos. Ha habido un incremento importante en flujo de capitales hacia México como parte de la rotación hacia acciones de valor, países emergentes justamente que tenían muy buenas oportunidades de inversión. México era claramente uno de estos. El avance en el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus seguirá impulsando el mercado, acciones con exposición precisamente a la pandemia que se encuentran aún castigadas, incluyendo también sectores industriales, bienes raíces que tienen centros comerciales. Ahí, por ejemplo, el caso de Fibra 1, también las hoteleras, restaurantes y financieras. Y es lo que hemos estado viendo, que ya les comentaba también José Durán desde las mesas. Esperamos que esta rotación continúe hacia este tipo de sectores. Lo hemos visto también en las últimas jornadas, particularmente en la jornada de hoy. Acciones de valor y mercados emergentes, como les comento. En este sentido, es una gran noticia el tema de la inmunización con vacunas de Pfizer, que podría darse tan pronto como el 12 de diciembre en Estados Unidos, mucho más pronto a lo previsto. También generó optimismo el día de hoy lo que les comentaba Julio, ¿no? Que ya empezó la transición formal de la presidencia de Joe Biden en Estados Unidos. Ahora, con todo esto, para esta semana recomendamos nuestra estrategia de capitales de la semana a nombres como Fibra 1, FEMSA, Genoma Lab, H-City, Arca Contal, GMXT, Regional y Alsea.
Hoy, de hecho, vimos un fuerte repunte en el precio de la acción de Fibra 1 de más 7%. Es actualmente la que tenemos con la mayor ponderación en nuestro portafolio modelo de favoritas. Tan solo en las últimas 2 semanas ha subido cerca de 30%. Y ahora hablándoles de este portafolio, en nuestra estrategia anticipábamos un escenario en el que ya empezaran a salir este anuncio de vacunas. Precisamente por esto nos movimos rápido a este tipo de acciones y sectores. El portafolio acumula un retorno total ya positivo de más 4.3% en 2020, supera al índice IRT de la bolsa, que es el IPC que incluye los dividendos, por un más 13.2% desde 2019. Es algo a destacar considerando que han sido años muy complicados, particularmente este 2020. Le recomendamos seguirnos a través de los distintos productos que generamos en el equipo de Activer Análisis para que puedan tener la oportunidad de capturar este tipo de oportunidades de largo plazo que aquí les damos. Eso sería todo por mi parte. Jero, te cedo la palabra. Muchas gracias, Pablo. Hola, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien y gracias por sintonizarnos como todos los martes en este encuentro Mercados. Básicamente me gustaría darles una breve introducción sobre Mercado Libre antes de devolverles la palabra. E igual a nuestros invitados, un gusto saludarlos, Roberto y Alfredo. Me da mucho gusto que estén con nosotros hoy en este encuentro. Y pues bueno, para que se den una idea, Mercado Libre es una empresa tecnológica nacida en el año de 1999 en Argentina, lugar donde dio sus primeros pasos para revolucionar el mercado del e-commerce y pagos en línea. En la actualidad, Mercado Libre opera a lo largo de 18 países de América Latina, en donde destacan Argentina, Brasil y México. Además, hoy por hoy, ha logrado convertirse en la séptima plataforma de e-commerce más relevante en el mundo. Mercado Libre cuenta con un ecosistema completo, el cual Roberto y Alfredo nos podrán platicar con mayor detalle en un momento. Dicho ecosistema se encuentra compuesto por el Marketplace, Mercado Shops, Mercado Libre Publicidad, Mercado Envíos, Mercado Pago y Mercado Crédito, ofreciendo soluciones para que tanto personas como empresas puedan comprar, vender, anunciar, enviar y pagar por bienes y servicios vía Internet. Es importante mencionar que en el año de 2017, la empresa lanzó Mercado Crédito, con el objetivo de democratizar el acceso al crédito y potenciar la inclusión financiera. Además, ya en el 2019, Mercado Libre celebró 20 años de vida con una fuerte apuesta a continuar incentivando el comercio y las finanzas en México y la región. Finalmente, durante el 2020, en medio de la pandemia en curso, la acción de Mercado Libre ha logrado dar un rendimiento positivo de más de 150% en dólares, lo cual refleja el auge y sólido posicionamiento de la empresa dentro de los mercados en los que opera. Muchas gracias por la palabra. Le regreso. Muchas gracias, Jero. Ahora continuamos con Norteamérica en la mira y Alejandro Fuentes. Bienvenido, Alex. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Gracias por estar en nuestra nueva emisión de Encuentros de Mercados. Vamos a platicar qué ha pasado con los índices en los últimos días. Ya me estaba cargando la presentación. Muchas gracias. Bueno, pues el S&P ha mantenido un movimiento alcista. Desde el 9 de noviembre vimos un repunte muy fuerte en los primeros días de noviembre y luego desde el 9 de noviembre la tendencia ha sido más bien lateral. Ha estado operando en un rango muy lateral entre los 3,630 más o menos de piso y 3,650 de techo. Parece que va a romper, hay que esperar a ver si se da ese rompimiento. Puede ser que rompa esta lateralidad que hemos visto en las últimas semana y media, 2 semanas. Puede prever un nuevo movimiento alcista. En 3,700 ya estaría a 2 desviaciones estándar de la regresión de 60 días. En el RSI todavía no llegamos a niveles de sobrecompra, mucho menos a los extremos que vimos a finales de agosto, principios de septiembre. Entonces puede ser que todavía tengamos ahí algo de movimiento alcista en el S&P. Ahorita vamos a ver el IPC que se ve mucho más adelantado, pero por lo pronto el S&P, el descanso que hemos tenido en las últimas 2 semanas, le ha ayudado a mantener un movimiento osciladores no tan adelantados como en el caso del IPC. Si pasamos a la siguiente, que es el Nasdaq, el Nasdaq también, pues con este cambio que ha habido de empresas cíclicas de tecnológicas a cíclicas, perdón, el Nasdaq se ha quedado más bien plano desde la primera semana de noviembre, ahí tratando de romper los 12,000 puntos, todavía no lo hace, la formación no es mala, es una especie de triángulo ascendente el que vemos ahí en la gráfica del Nasdaq, pero sí es necesario que rompa la zona entre los 12,000, 12,100 puntos para poder considerar un movimiento hacia 12,500, incluso 13,000 puntos, pero primero hay que ver ese rompimiento, hasta el momento no lo hemos visto.
Hoy vimos ya finalmente algo de reacción de las tecnológicas. Habíamos estado viendo cómo las cíclicas habían estado llevando al alza el mercado y las tecnológicas habían estado entre negativas y laterales. Y hoy finalmente ya empezamos a ver algo de reacción en las Big Techs, por lo menos. Vamos a ver si esto se puede mantener y que el S&P rompa esos 12,000 puntos. Ahora, el IPC, traigo dos gráficas para el IPC. La primera, ahí tenemos el RSI en 75 puntos, un nivel importante de sobrecompra. Se ha mantenido sobrecomprado prácticamente todo noviembre. En términos de dólares, ya estamos operando con un rendimiento de casi 23% en lo que va del mes, que es enorme. Y lo que les quería destacar, hay un un indicador que me gusta mucho seguir, que es el spread entre los promedios móviles de 10 y de 30 días. Ahí en la gráfica el promedio de 10 es el morado y el promedio de 30 es el verde. Usualmente cuando ese spread es de 1,400 o 1,500 puntos, ya estamos operando en un extremo muy fuerte de spread entre promedios móviles y suele venir un regreso de los mercados. Hoy en día ese spread es de 2,300 puntos. Estamos muy por arriba de ese promedio en donde usualmente los mercados se regresan. Esto es para indicar lo adelantado que está por lo menos en el corto plazo el IPC. Si vemos la siguiente gráfica, que ahí traemos el indicador MACD, vean, el MACD está operando en los niveles máximos de por lo menos 3 años. Desde septiembre, octubre del 2017, no hemos visto en ningún momento niveles de sobrecompra tan elevados en el MACD. Y vean ahí también esta línea de tendencia, esta línea blanca que ven en la parte superior de la gráfica, que une esos máximos que vimos en 2018, luego con los niveles que teníamos prepandemia, pues esa línea blanca, pues prácticamente ya la estamos alcanzando. Estamos ahí en esa zona importante de resistencia, no nada más de corto plazo, también de mediano plazo con esta línea de tendencia, y en cualquier momento podríamos tener un regreso al mercado, una toma de utilidad. ¿Dónde rebasaría? Más o menos en 43,400, 43,500 rebasaría esta zona de resistencia el IPC y tendría el camino libre para ir a buscar niveles incluso de 45,000 puntos. Sin embargo, con los niveles de osciladores y los niveles de adelanto que vemos en los promedios móviles, vemos complicado que se dé este escenario. En la siguiente lámina podemos ver el índice de volatilidad, el VIX. Ya comentábamos desde la semana pasada que habíamos llegado a una zona de soporte importante. Intentó un ligero rebote al final de la semana pasada, cuando se aflojó el mercado más o menos jueves, viernes. Sin embargo, no se concretó este rebote. Seguimos pegaditos ahí ese nivel de soporte para el índice VIX. Es muy importante que veamos que ya estamos en un nivel donde la volatilidad usualmente encuentra piso y empieza a repuntar. Y finalmente les quería comentar, ayer los que no estuvieron en nuestro evento que tuvimos ayer por la tarde, en la última lámina, recomendamos nuestra cartera de empresas recomendadas para el 2021. Nada más recapitulando rápido, no voy a dar los racionales nuevamente de cada una, pero dividimos en 5 temas la cartera que tenemos, que queremos recomendar para el siguiente año. La primera es tecnología. Ya comentaba José que hay muchas tendencias de e-commerce que van a seguir para el siguiente año de 5G, etc. Entonces ahí tenemos recomendadas todavía Apple, Amazon, Microsoft y PayPal. En la economía tradicional, en un repunte de la economía, una reapertura del lockdown que todavía hay en varios sectores, podríamos recomendar Coca-Cola, Disney, Nike, Procter & Gamble y Goldman Sachs. La salud, o más bien la vacuna, estamos ahí recomendando la cadena de producción de la vacuna, distribución de la vacuna y aplicación de la vacuna, con Pfizer, UPS y CVS. En la energías limpias y energías sustentables, First Solar, Nextera y Sempra Energy. Y todavía con tasas bajas en los bancos para el siguiente año, pues tenemos ahí una buena oportunidad en empresas que van a pagar buenos dividendos y que tienen buenos fundamentales, como AT&T, Chevron e IBM. Es todo por mi parte y muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Alex. Y ahora en la sección más esperada, en entrevista con Roberto Irart, CFO, y Alfredo Nava, G de Tesorería de Mercado Libre. Adelante, Julio, Roberto y Alfredo. Bienvenidos. Muchas gracias, Roberto y Alfredo. Como dice Marifer, pues, bienvenidos a este evento. Es la primera compañía que cotiza en el SIC que hemos invitado. Es un gran gusto tenerlos aquí. Buenas tardes, Roberto y Alfredo. Hola Julio, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Julio, buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos acompañan y gracias por la invitación. Pues mira,
al público le voy a explicar un poquito. Hace unos días que charlábamos contigo, Roberto, y contigo, Alfredo, una experiencia que tuve hace unos días de ir a una tienda real. Sentí una diferencia muy importante de lo que había estado yo comprando vía la plataforma, la de ustedes en Mercado Libre, a ir a la tienda. Y bueno, el tiempo que le tuve que invertir pues fue enorme en comparación con lo que ya me he acostumbrado en estos meses a pedir muchas cosas por Mercado Libre. Pero yo creo que algo que es muy interesante, que la gente debe de entender, y te la pregunto a ti, Roberto, es ¿qué es Mercado Libre? Porque mucha gente a veces nada más piensa que es el puro e-commerce. Ya hace un momento con Jerónimo nos platicaba que hay todo un ecosistema. ¿Pero qué nos puedes platicar del modelo de negocio de ustedes, Roberto? Sí, claro. Muchas gracias por la pregunta. Mercado Libre es un ecosistema donde la intención de Mercado Libre, la filosofía es democratizar el comercio y los pagos. Para eso creamos un ecosistema en la empresa que tiene dos grandes patas, que una es, si te puedes ir a la siguiente, por favor. Gracias. Que son dos grandes patas, si lo quieres ver, que es la parte de fintech y la parte de e-commerce. Está basado en esas dos, toda la estrategia de Mercado Libre. Por un lado, dentro de e-commerce tenemos toda la parte de lo que conocemos, el mercadolibre.com, .mx, .ar, .br, que son todas las ubicaciones que tenemos, donde está también la parte de publicidad que está dentro de e-commerce, donde, como cualquier página, vendemos publicidad en nuestra página, en nuestros apps, además del marketplace. El marketplace, ¿cómo funciona? Tenemos dos grandes vertientes dentro del marketplace, que es el third party, que le llaman, que es donde nosotros somos nada más un pass-through. Entonces, Nike, que es una tienda que acaba de sumarse, la tienda oficial a Mercado Libre, vende sus productos, nosotros nos quedamos con una comisión por la venta y nosotros no somos dueños de ese producto. Y otra manera de hacer el e-commerce es por Wapi, donde en Mercado Libre o las plataformas compramos el bien y después lo revendemos para generar volúmenes de eficiencias en los mercados, de volumen y todo eso. Entonces, dentro de eso es básicamente los dos grandes modelos como estamos dentro del marketplace. Ahí tenemos muchas verticales. Puede ser Consumer Packaged Goods, que es todo lo de supermercado que mencionaban. Está toda la parte de home, está la parte de consumer electronics, está la parte de autos. Entonces, eso es como lo más fuerte y lo más grande de marketplace. Y también está la parte de clasificados, que por ahí hay una pregunta de que si no vendemos tantos usados. Sí, así nació Mercado Libre. De hecho, la primera cosa que se vendió, el primer ítem que se vendió en Mercado Libre fue una bolsa de palos de golf usada del fundador Marcos Galperín en Argentina. Entonces, esa es la raíz de Mercado Libre, es el vender clasificados, vender usados. Se sigue vendiendo a través de la plataforma y ahí no monetizamos tanto porque es como un servicio. Ahí donde se monetiza es si tú quieres pagar por tener mejor exposure en la venta que tú estás teniendo. Y como monetizamos el marketplace es como le llamamos por el take rate, que es la comisión que cobramos nosotros por gestionar esa venta. Y por el otro, y el sustento y donde está basado toda la experiencia del usuario es en la parte logística, que lo podemos ver aquí como en Logistics Solutions. La parte logística entra y es una parte muy importante que está dentro de Marketplace, dentro del umbrella de Marketplace o Commerce, como le llamamos ahora nosotros, porque es cuando se termina la experiencia del usuario, que es lo compras en el app o en la página. Ahora el 70% de las ventas se hacen a través del app y no a través de la página de la computadora, que es un shift muy grande, un cambio muy grande que hemos tenido por toda la penetración de celulares y por todo el cambio que ha tenido los consumidores hacia los teléfonos inteligentes.
Pero no termina ahí, sino la experiencia termina cuando le entregan al usuario el paquete que compró, lo que haya comprado. Entonces, por eso la parte logística es una parte súper importante para nosotros, porque es como terminamos de tener esa experiencia por el usuario. Hemos invertido en México 1,000 millones de pesos en nuestra red logística, ya tenemos aviones dedicados, automóviles dedicados, camionetas dedicadas, además de trabajar con los grandes carriers de última milla para poder hacer la entrega, que ahora es en 24 horas o menos, y ahí es donde está el juego, ¿no? En donde es cómo entregamos con la competencia, cómo entregamos más rápido y mejor, ¿no? Por el otro lado, tenemos toda la parte fintech, que es garantizar el pago. Todo empezó en el mundo fintech con pago seguro, donde la transacción, si tú compras algo, Mercado Libre te asegura que te llegue lo que compraste y que estés contento con lo que compraste, o si no, se te regresa el dinero. Y de ahí fue evolucionando a que ahora ya damos rendimiento en tu cuenta digital. Si tú tienes dinero en tu cuenta digital en Mercado Libre, te da rendimiento a través de un fondo que tenemos con GBM. También ya te podemos dar el servicio de que puedes pagar CFE, gasolina, muchos servicios que puedes traer a través de la cuenta digital. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es crear un ecosistema donde puedas tú ya no tengamos tanta dependencia del sistema financiero tradicional. Para alguien que en México, la verdad, el acceso los sujetos a servicios financieros son bajos, entonces, ¿cómo le podemos dar la vuelta a eso? Y ahora lo que estamos sacando recientemente que anunciamos fue toda la parte de créditos. Empezamos con créditos a los vendedores, como para capital de trabajo, y posteriormente sacamos crédito a los consumidores, cualquiera que ya haya tenido un historial de compra en Mercado Libre. Y hace unos cuantas semanas sacamos también crédito al consumo en general, que llamamos Mar Abierto, que es crédito a cualquiera que quiera comprar en la plataforma. Además de eso, tenemos otras soluciones de fintech, que es el point of sale, que es cuando tú vas a transaccionar en la tienda, puedes pagar pasa tu tarjeta a través del point of sale de Mercado Libre. Tenemos el engine de pagos, que si tú te metes a una página, digamos, Liverpool, Best Buy ya no a partir del 31 de diciembre, pero Office Max o lo que fuera, y ves ahí tipo de pago, uno de los iconos que vas a ver ahí es Mercado Pago. Entonces es como otro engine de pago que también por ahí transaccionamos, y es una manera también que es el pago fintech, que eso le llamamos el mundo offline. Por el mundo offline es cualquier cosa que no pase por nuestra página, que no pase por el marketplace, es el off, ¿no? Y nada más como un dato interesante a nivel regional, el Mercado Libre ya transacciona la mitad off y la otra mitad on. O sea, de los 15 billones de volumen de valor de las transacciones, el 50% fue a través del e-commerce, y el otro 50% fue a través de transacciones como pagar la gasolina, como recargar servicios, como esto de pagarlo a través del engine de pago que mencioné. Entonces, es un ecosistema donde se nutre el uno del otro, porque se están alimentando. Los compradores o los vendedores de Mercado Libre utilizan los servicios de Mercado Pago, y la gente de Mercado Pago puede utilizar esos créditos y esas servicios financieros para seguir comprando en Mercado Libre, y además hacer el mundo offline, si lo queremos ver, como ir a pagar la gasolina, lo puedes pagar, Burger King o cualquiera de esas cosas, lo puedes pagar a través de tu cuenta digital, y no necesariamente tienes que tener una cuenta en un banco. Entonces, eso es a grandes rasgos cómo funciona nuestro ecosistema y cómo ha ido evolucionando poco a poco. Ahorita ya cotizamos desde los finales de los 90 en Nasdaq. El ticker es MELI, como lo que decía que estamos en el SIC. Entonces también es una apuesta, y es una empresa que ha sido creada en Latinoamérica con la idiosincrasia y todas las particularidades que tiene el hacer negocios en esta región, ¿no? Correcto, Roberto. Y Alfredo, por favor, dinos qué medidas adoptó Mercado Libre durante la pandemia. Gracias, Julio. Yo creo que esta pregunta es bien interesante, porque parecería que estamos en el centro de estos negocios que salió beneficiado por el tema de la pandemia. La verdad que nuestra primera reacción no fue tan distinta que el resto de compañías, ¿no? Les mentiría si
nuestra primera reacción realmente fue pues tener un criterio prudencial, ¿no? Desde el punto de vista financiero, pues asegurar, reducir algunos costos que traíamos, asegurar fuentes de fondeo, acceso a liquidez, en fin, medidas que yo creo que cualquier compañía en el mundo responsable tomó, ¿no? En paralelo, fíjense que nos percatamos que el fortalecimiento de la cadena de logística iba a ser clave, ¿no? Yo creo que ya nos habíamos adelantado en México particularmente, ya desde febrero habíamos anunciado una inversión de unos 420 millones de dólares en fortalecer toda esa cadena de logística, desde almacenes nuevos hasta tecnificar los almacenes existentes, ¿no? Entonces yo te diría que fue un enfoque gradual, afortunadamente anticipado, para que esa reacción que tuvimos del boom del e-commerce en nuestro marketplace estuviera correspondido con una cadena de logística lo suficientemente robusta para hacer esta promesa de entregas en 24 horas pues una realidad, ¿no? Y otro aspecto bien importante es que desde el punto de vista de la preponderancia que tenemos en México y la responsabilidad que tenemos para llevar estos envíos a miles de mexicanos, tomamos de inmediato varias acciones desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Es decir, intensificamos medidas de limpieza, desinfección, para garantizar la inocuidad de que todos estos paquetes lleguen con la mejor higiene posible a todos los miles de hogares en México. Establecemos para todo el grupo de empleados bots para monitorear en tiempo real el distanciamiento en todas nuestras bodegas, entre todos los colaboradores que trabajan en el ordenamiento y envío de estos paquetes. En fin, aspectos tan simbólicos como el cambio de nuestro logo, en donde ahí ven en la presentación unas manitas que se estrechan, pero que eventualmente fueron cambiadas por nuestra filosofía de codo a codo. Y también aspectos bien importantes desde el punto de vista social, en donde nos dimos a la tarea de bajar comisiones al 100% en varios productos de primera necesidad, desde limpieza, higiene personal, alimentos, impactando positivamente pues, más de 21,000 vendedores. Entonces, aspectos como monitorear que en los tiempos que ustedes recordarán más álgidos de la pandemia, pues que ningún vivo pusiera el gel o los cubrebocas con incrementos de 1000% de incremento en precio, ¿no? Entonces, ese monitoreo de precios en nuestras plataformas es parte de la responsabilidad. Y también, como decía Roberto, a través de nuestro negocio de mercado crédito, logramos movilizar e impulsar una buena parte de la economía, tan solo en este periodo de pandemia, colocando alrededor de 700 millones de pesos de nuevos créditos, tanto de capital de trabajo para pequeñas y medianas empresas, como eventualmente más recientemente para consumidores, ¿no? Entonces, yo les diría, fue un enfoque integral la reacción que tuvimos ante el COVID, y más recientemente con el crecimiento de nuestro volumen en el e-commerce. Sin duda el enfoque totalmente, y lo repito, ha sido en mejorar nuestra cadena logística para garantizar la entrega de estos envíos. Ok, y ahora, Roberto, ¿qué nos pueden platicar de su último reporte financiero? Sí, claro, con gusto. Reportamos hace un par de semanas, rompimos varios hitos. La verdad es que la pandemia en empresas, como estaban mencionando antes, estábamos nosotros ya preparados para el e-commerce, es de donde vivimos, estamos preparados, también estamos haciendo inversiones, yo creo que correctas, para poder soportar el crecimiento tan grande que teníamos. E-commerce, por definición, tiene subidas de demanda muy altas. De un día a otro puede subir muchísimo la demanda de los productos, entonces es algo que estábamos, con lo que vivimos también nosotros, no obstante, con todo este crecimiento que se tiene por la pandemia, que la gente se quedó en su casa. En el trimestre nosotros, Mercado Libre, las oficinas principales están en Argentina, ahí están todo el C-level de la empresa, está Marcos Galperín y Pedro Arndt, que es el CFO del grupo, y el país más importante para Mercado Libre es Brasil, por la importancia que tiene tanto económica,
Un hito que fue importante para nosotros es que México ya se convirtió en ingresos en el segundo país, al igual a la par que Argentina, que es donde nació. Eso es un hito muy importante para nosotros. A nivel total grupo, por primera vez en la historia rompimos $1,000 millones de ingresos en el cuarto. Llegamos a 1,115 millones de dólares. Eso es algo que no lo habíamos hecho en la historia. México con un crecimiento de arriba del 120% por segundo trimestre consecutivo. Entonces hemos tenido muy buenos resultados. Hemos tenido la ganancia neta fue de 15 millones de dólares, lo cual estamos dando la vuelta. Mercado Libre es una empresa que está preocupada por también mucho de estas empresas. Lo que hacemos es la reinversión. Entonces reinvertimos mucho, como mencionaba, muchas inversiones que hemos hecho en la parte de nuestra red logística, tanto en México como en Brasil, como en Argentina. En Brasil también ya tenemos aviones dedicados para toda la parte de logística. Entonces se vendieron 205 millones de artículos en la región, con un crecimiento de 110%. El crecimiento de México fue de 118%. Entonces la verdad es que en algún momento se llegaron a vender más de un artículo cada 15 segundos, cuando fue ahorita durante el Buen Fin. O sea, son cosas que con una magnitud y una escalabilidad impresionante. A nivel de lo que estabas mencionando de TPV, que es el total de las transacciones que pasan por la parte de Mercado Pago, de FinTech, fueron 14.5 billones de dólares, lo que es un crecimiento del 91% año contra año. En México crecimos 139 en esa medida. Entonces, las transacciones de la billetera virtual fueron 3.200 millones de dólares, con un crecimiento de 380%. Hay mucha inversión y mucho crecimiento por hacer en la parte fintech. Entonces, como mencionaba, estamos un 50-50 en la parte commerce, la parte fintech, con un crecimiento brutal para las dos, y creemos que también le estamos apostando mucho en México también al crecimiento de la parte fintech. Entonces, en general nos fue un muy buen cuarto con muy buenos resultados, apoyando a las familias, apoyando a todas las pequeñas inversiones que se han hecho durante esta pandemia para poderlos apoyar y que salgan adelante, y somos una opción para en este periodo que la pandemia, para poder seguir apoyando y hacer crecer y democratizar el gobierno, los pagos, ¿no? Y Alfredo, ¿cuál de las regiones en las que operan es la de más rápido crecimiento? Yo creo que esta pregunta es retadora, Julio, porque al final del día vemos una oportunidad bien grande en toda la región. No es casualidad que estemos presentes en 18 países y que realmente en toda la región haya una subpenetración del e-commerce, ¿no? Entonces, digamos, para todos los que nos escuchan y ponerlo en perspectiva, si medimos la penetración del e-commerce como los compradores, ¿no?, que van en sus móviles o sus computadoras y de manera recurrente hacen alguna operación de compra por internet con respecto a la población de estos países, tendríamos en el top Estados Unidos, ¿no?, con una penetración de un 62%. Luego países como China, ¿no?, con una penetración del 50%. ¿Okay? En la región, el líder sin duda es Argentina, con un 36%. Y ahí la verdad que tiene también mucho que ver con que fue la cuna de Mercado Libre y ha sido también nosotros le llamamos el efecto Meli en Argentina. Después tendrías mercados como Brasil con el 29% y México, que la verdad estamos atrasados en penetración de e-commerce con un 15%. Entonces, si tenemos esas cifras en mente, pues vemos una oportunidad bien grande en toda la región. Ahora, a tu pregunta, Julio, de, digamos, los mercados con un crecimiento más rápido, sin duda, México ha sido el gigante que ha despertado, le llamamos, no necesariamente con la pandemia, ya venían mostrando signos de un incremento en la penetración del e-commerce desde hace unos 2 años, pero sin duda el tema de la pandemia, en el caso mexicano, tuvo un impacto extremadamente favorable.
no es únicamente el mercado mexicano, por eso les decía, es una pregunta retadora, porque existen también regiones en Latinoamérica en donde la baja penetración da una buena oportunidad. Ejemplo de ello es la región andina, ¿no? Si vemos el top 10 de países de ingresos de Meli, quitando los grandotes, ¿no? México, Argentina y Brasil, si nos quedamos con los siguientes 10, pues realmente representarían un 4% de los ingresos, más o menos en los primeros 9 meses de este año, cuando el PIB y la población de esos países, incluyendo la región andina, pues es el 20% de la región. Entonces está muy bajamente ponderada. Entonces, yo creo que hay una oportunidad tanto en grandes economías, como el caso de la mexicana, sin duda alguna, como ese conjunto de países emergentes, como el caso de Perú y Colombia, ¿no? Correcto. Y Alfredo, siguiendo con esto, cuando te hice la pregunta de la pandemia, ¿qué cambios permanentes ven en el e-commerce, en los mercados que atienden? ¿Vamos a regresar a donde estábamos antes o ya hay cambios que van a ser permanentes? Mira, este tema, y sobre qué bueno que subrayas el tema de permanencia, ¿no? Porque no estamos esperando que estos cambios y estas inversiones que estamos haciendo y estos esfuerzos sean temporales o sean circunstanciales solo porque estamos en medio de una pandemia. Y yo creo que hay yo lo podríamos ejemplificar en dos casos, ¿no? El primero es la reacción que vimos desde inicios de la pandemia. Nosotros lo medimos por el inicio de la pandemia, por ahí de la segunda semana de marzo, ya en la región Latinoamérica, en donde en esa primera semana tuvimos incrementos en la penetración del e-commerce de alrededor del 100% en toda la región. Eso fue la primera semana de la pandemia. Para la cuarta semana de la pandemia, ya estábamos teniendo incrementos de 390% de crecimiento en penetración del e-commerce. Entonces, hubo una reacción muy importante de convencer a todas esas personas que no se animaban a comprar algo en línea a hacerlo, ¿no? Tan solo entre marzo y mayo, Mercado Libre ganó 5 millones de nuevos compradores. De esos 5 millones, 1 millón de nuevos compradores estuvieron en México, ¿no? Entonces, si les preguntamos para entender si esto va a ser permanente o no, nosotros hicimos un estudio de este efecto de la pandemia en el e-commerce y resulta que en los estudios que realizamos, el 70%, es decir, 7 de cada 10 consumidores nos respondieron que van a continuar utilizando los medios digitales para realizar tanto sus compras como sus transacciones y pagos, ¿no? Entonces, si vemos que una vez que probaron el mundo electrónico, tanto del e-commerce como de transferencias electrónicas, desmitificaron algunos miedos que tenían y permanecerán en el comercio electrónico. Y el otro gran ejemplo que siempre tenemos en mente es que esto no es la primera vez que sucede. Nos encanta tener en mente el caso de China en una empresa como fuera el caso de Alibaba, ¿no? En donde, si ustedes recordarán, el mundo de Alibaba realmente era una empresa que se dedicaba a unir exportadores chinos con importadores en Estados Unidos. Y ahí estaba mucho su foco y estaban haciendo sus primeros pininos en el mundo del e-commerce. Y realmente fue la pandemia de SARS en 2003 que catapultó a millones de chinos por algunas cuarentenas forzadas en el 2003 a comprar en línea. Es decir, ahorita la pandemia nos sorprende, pero el mundo no es la primera vez que lo vive. Ya en 2003 el SARS puso en pandemia y en cuarentena, perdón, a varias regiones de China y esos ciudadanos se volcaron al comercio electrónico, despuntando a Alibaba y a las operaciones del e-commerce hasta lo que hoy es el e-commerce en un país como en China. Entonces, esto ya sucedió en una región como en China y el efecto de las pandemias vemos que es bastante sostenido en el tiempo, ¿verdad? Correcto. Tenemos dos preguntas más. Una sería para Roberto. Y yo lo que te preguntaría, Roberto, son dos preguntas en una sola. Y sería, ¿cuál es
el principal reto que tienen para los siguientes años y dónde ves a Mercado Libre en 2025? Sí, muy buenas preguntas. Yo creo que ¿cuál es el principal reto que tenemos ahora? Es consolidarnos en las regiones, en los países donde estamos. Hay mucho por hacer donde estamos. En México, como mencionamos, la penetración financiera es muy baja. Hay mucho que hacer por el lado fintech. La penetración móvil, la penetración del e-commerce, aunque la pandemia ha acelerado, dependiendo de diferentes reportes, lo que estén leyendo, entre 3 y 5 años la penetración de e-commerce. Entonces, eso nos ha ayudado mucho. Se espera un boost todavía para mantenerlo, pero todavía tenemos que seguir consolidando nuestra red logística, seguir consolidando el democratizar el comercio y la parte también logística y la parte de pagos es algo muy importante. Entonces, ese es el enfoque donde estamos ahorita. El reto es también cómo manejamos todo este crecimiento. Estamos con una posición financiera sólida, tenemos más de $4,000 millones en caja. Alguna de las primeras acciones que tomamos nosotros al principio de la pandemia fue también analizar nuestra solidez financiera, ver qué teníamos que hacer con líneas de crédito para poder estar sólidos ante cualquier situación. No sabíamos qué iba a pasar al principio de la pandemia, como todas las empresas. Resultó para nosotros ser una historia de éxito, pero teníamos que estar preparados. Entonces, también seguir con un crecimiento, el crecimiento que se tiene derivado de la parte logística, de la parte fintech en personas, es un reto grande. Es un reto que tenemos que seguir trabajando y seguir contratando siempre la mejor gente en todos los países donde operamos, ¿no? El que cada vez seamos más personas que generemos valor a los inversionistas, a nuestros vendedores, a nuestros compradores. Ese es el reto y ahí es donde estamos enfocados, ¿no? A una ejecución excelente y también mantenernos con ese espíritu emprendedor y ese espíritu de innovación con el que hemos logrado tanto a través de los años, ¿no? Correcto. Y Alfredo, qué le podrías decir al inversionista que tenga acciones de Mercado Libre, de qué esperar en los próximos años de la compañía? Mira, nosotros creemos que la compañía y sobre todo la acción es un instrumento que todavía se mueve y con fundamentales sólidos, ¿no? Yo hago la analogía, quizá en la mitad de la pandemia en este momento, y como lo comentaban los analistas en un inicio de esta plática, de este evento, nos encontramos con activos que reaccionan o sobrereaccionan a las noticias del día, ¿no? En donde a lo mejor tienes hoy una vacuna, mañana tienes otra noticia de índole circunstancial y pues eso es lo que mueve el precio de la acción. En nuestro caso no es así. Afortunadamente somos todavía de ese grupo selecto de compañías que el valor de la acción está intrínsecamente representado por sus fundamentales. Y eso pues es realmente el resultado de la gran oportunidad que tiene el negocio en una región tan subpenetrada, tanto en el e-commerce como en el mundo de pagos electrónicos, para seguir creciendo y desarrollando todo el ecosistema alrededor de ese potencial. Entonces, lo que tiene el inversionista, en primer lugar, es un activo diversificado, porque si bien estamos en un negocio fundamentalmente tecnológico, realmente tienes un componente de comercio, ¿no? De un negocio disruptivo que está haciendo llegar bienes a la puerta de millones de personas, pero también tienes un componente de fintech, ¿no? En donde en una región subpenetrada desde el punto de vista de bancarización, también se vuelve una oportunidad muy importante, no solo desde el punto de vista transaccional, sino también en el otorgamiento de créditos. Entonces, eso da una diversificación en tipo de negocio, pero también en el tipo de país, en donde a lo mejor un Brasil sí ha tenido un peso importante para Mercado Libre, pero el crecimiento de México y de otras economías pues está diversificando nuestro portafolio de negocios. Entonces, fortalecería ese mensaje. Es un activo que se mueve a través de los fundamentales que tenemos en el negocio. Correcto. Bueno,
Con esto damos por concluida la sección de la entrevista y ahora vamos a pasar a las preguntas. Jero, adelante, por favor. Hola Julio, gracias por la palabra. Hay varias preguntas, vamos a ver cuántas nos dan tiempo de contestar, pero bueno, así dice la primera, es dos en una. ¿Cuáles son el tipo de productos que más han vendido durante la pandemia y qué cambios han visto de las compras antes del COVID-19? Pues mira, si quieres, digo, la parte salud aumentó muchísimo por la pandemia. No fuimos los únicos que tuvimos escasez en geles para las manos, el tema de tapabocas, todo eso pues se volvió algo de los productos mucho más vendidos. Conforme la pandemia se fue estabilizando, desgraciadamente, pero muchos de los verticales que nosotros manejamos que son relacionadas a que la gente está en su casa. Entonces, si tú volteas y ves que a tu casa le hace falta algo que nunca te habías fijado porque ahora pasas 10 horas sentado enfrente de un escritorio como lo estamos haciendo ahora, pues te pones a comprar desde el escritorio, la silla, el PlayStation, la televisión, la pantalla, o sea, todo lo que es alrededor del home improvement y todo eso son verticales que han crecido mucho. Toda la parte también de autos, para mejorar la parte de los coches. O sea, había un disposable income que la gente dejaba de salir, dejaba de gastar en combustible, dejaba de salir en restaurantes. Entonces, eso empezó a crecer mucho. Además de CPG, toda la parte de supermercado que tenemos, ha crecido también porque la gente, como estaban mencionando al principio, compro mi súper, me llega y no tengo que salir con entrega al día siguiente, con la garantía de Mercado Pago, de que si no te gusta te regresan el dinero, con los procesos de entrega garantizadas, con todo el entrenamiento que le damos a nuestros choferes. Entonces eso es uno de los grandes crecimientos que hemos tenido durante la pandemia. Buenísimo, muchísimas gracias. Aquí nos preguntan cuál es la clave de pizarra de Mercado Libre. Creo que puedo ayudarles con esta. Es básicamente Meli, M-E-L-I, y la pueden encontrar en el SIC, ¿no? Y bueno, pasando a otra pregunta, ¿qué tasas ofrecen en Mercado Crédito? Bueno, ahí depende mucho del tipo de préstamo que estamos dando. Si es para capital de trabajo, si es un vendedor, son tasas, no tengo ahorita el dato exacto, pero son tasas atractivas para el mercado al que estamos atacando, ¿no? O sea, somos más baratas que una tarjeta de crédito, ¿no? Y va de acuerdo también al tamaño de lo que estamos ofreciendo. El promedio son 250,000 pesos lo que estamos dando para los vendedores. Hemos dado créditos hasta 2 millones de pesos para los grandes vendedores que están comprando. Y el crédito, la tasa de crédito ahorita no la tengo en la mente, pero la tasa de crédito para los compradores también es una tasa competitiva y tanto es con la adopción. Nosotros disponibilizamos 4 millones de créditos a raíz de esto de toda la pandemia en México y bajo un esquema que nosotros medimos cerca de 2,000 variables con una red neural que tenemos para medir si eres o no sujeto a crédito. Entonces eso también ha ayudado muchísimo para que esa disponibilización de esos créditos es para gente que no necesariamente hubiera tenido crédito en un sistema financiero tradicional y el repago ha sido bastante bueno. Sacamos una bursatilización con Goldman Sachs para toda la parte de los créditos, también para empezar a generar y ser autosuficientes en esa parte y vamos a seguir creciendo también por ese canal. Buenísimo. Perfecto, Roberto. Todavía nos da tiempo para otras preguntas. Nos pregunta el público, ¿esperan poder entrar a otro mercado adicional en América Latina? Ahorita, como mencionaba, la intención es consolidarnos donde estamos. No tenemos pensado crecer en otros mercados. Mercado Libre también, por definición, no damos forward-looking statements. No nos gusta decir qué vamos a hacer. Estamos más enfocados en lo que tenemos ahorita enfrente, que es los negocios. Hay mucho por hacer en fintech, mucho por hacer en la parte de e-commerce, ¿no? Entonces, no tenemos pensado y no damos tampoco mucho anticipación sobre eso, ¿no? Como regla. Claro, muy claro, Roberto. Y otra pregunta es, ¿cómo se dividen sus ingresos dentro de su ecosistema del que nos platicaban? Pues aquí ya me monopolicé, dejo que Alfredo conteste una.
No te apures, Robert. No, sin duda, hoy por hoy, en términos de valor transaccional, como decía Robert, hoy estamos casi ya divididos, un 50% netamente proviniendo del marketplace y un 50% del GMV o del valor transaccionado proviniendo del mundo off, ¿no? Del mundo de las transacciones que hacemos fuera del marketplace, ¿no? Entonces, yo creo que hoy está el negocio pasando ese punto de inflexión, 50 y 50%, y desde el punto de vista de rentabilidad o del EBITDA, ahí sí les diría, todavía la parte de marketplace sigue teniendo un componente por arriba del 60-65% de rentabilidad, ¿no? Creemos que en la medida que el negocio fintech se consolide, todavía podamos diversificar un poco más a nivel de rentabilidad o de EBITDA.